Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 24 del libro de desafíos matemáticos de tercer grado. El título es Diferentes bordados. Y la consigna dice: en parejas, contesten las preguntas con base en los diseños que María borda en sus servilletas. Tomen en cuenta que solo borda la orilla de la figura. ¿Y qué significa María borda? Pues bordar es algo muy parecido a esto, aunque esto es tejer, pero es muy similar donde se utiliza aguja e hilos, o estambre, como en esta imagen, con la condición de que al bordar se hace sobre líneas para formar figuras, tal como se muestra en el libro. Es decir, esta línea de color rosa sería la parte bordada. En la figura B, la línea de color azul es la parte que se bordó. Es como si estuvieras viendo el hilo que se usó. Aquí está la figura C, la figura D y la figura E que tiene forma de corazón. ¿Y cuáles son las preguntas que tenemos que contestar? Pues aquí las tenemos. El inciso A dice: ¿en qué diseño ocupa más hilo? Y el inciso B: ¿en cuál utiliza menos? ¿Y cómo vamos a saber en cuál de estos diseños se ocupó más hilo o menos hilo? ¿Acaso va a ser un experimento a puro ojo a ver quién se acerca más a la respuesta correcta? ¿O tendremos que sacar nuestra regla para medir cada uno de los lados de todas estas figuras? Nada más que con regla hay un problema. Esta figura sí se puede medir, pero esta es curva y la regla no es curva, a menos que tengas una de esas reglas flexibles que ahora ya existen, que se pueden doblar y entonces podrías medir esta línea curva. Pero hay otra idea que nos están sugiriendo en el libro de manera escondida. Observa este gato que está aquí. ¿Para qué crees que lo pusieron? Pues aparte de que para bordar se utiliza ese hilo o estambre, también te está sugiriendo que utilizando hilo podrás encontrar la medida de esas figuras. ¿Y cómo lo harías? Pues de la siguiente manera. Consigues hilo o estambre que seguramente tu mamá tiene por ahí escondido. A ver si no se enoja cuando se lo pides. Por ejemplo, si comienzas con la figura A, podrías colocar tu hilo a partir de aquí y deteniendo con tu dedo sobre el libro, vas recorriendo el hilo como si lo estuvieras pegando sobre esta línea de color rosa y una vez que termines, ahí le cortas. Y lo puedes estirar, dejarlo ahí y recordar que ese hilo es el contorno de la figura A. Luego tomas otro pedacito de hilo y empiezas en la figura B, lo vas colocando alrededor, tratando de coincidir en el borde de toda la figura, recorriéndolo con mucha calma con tu dedo para ser muy preciso. Y una vez que llegues a donde empezaste, pues ahí cortas el hilo, lo estiras y no olvides anotar que ese sería el contorno de la figura B. Y así harías lo mismo con C, D y E. ¿Está fácil esto? Pues claro que no. Esto sí está bastante complicado, pero es una forma en que puedes empezar a tomar mediciones para determinar en cuál se usó más hilo y en cuál se usó menos, ya que una vez que tengas tus 5 pedacitos de hilo, los comparas esperando que no se te revuelva cuál era el A, cuál era el B, cuál era el C, D y E, y entonces podrás determinar la respuesta de estas preguntas. ¿En qué diseño ocupa más hilo? Pues ahí comparas tamaños. ¿En cuál ocupa menos? Te fijas cuál es el más pequeño y luego los ordenas del mayor al menor, anotando aquí las letras en el orden que quedarían. Tienes que intentarlo por lo menos una vez a ver si te sale. Quiero decirte que solamente 3 de cada 100 niños logran identificar el orden correcto de mayor a menor. ¿Estarás tú entre esos 3 de cada 100? Pues si lo logras, estarías en el Club de las Leyendas.
de las leyendas. Ponle una pausa, haz el intento y regresas a verificar cómo te fue. Muy bien, espero que realmente hayas hecho el intento de medir el contorno de estas figuras usando un hilo o un estambre. En la pregunta ¿en qué diseño ocupa más hilo?, probablemente estuviste entre la B y la D, ya que entre ellas dos no hay mucha diferencia. Sin embargo, la que ocupa más estambre es la figura B. Si lograste eso con tu medición o predicción, estás en lo correcto. Y en la siguiente pregunta, ¿en cuál utiliza menos?, la mayoría de los niños escriben C o E. Una de esas dos debiste haber puesto. ¿Y sabes cuál es la correcta? La E. Es la figura que menos hilo ocupa. En total, casi llegó a 10 centímetros. Aunque en este momento no es tan importante si lo mides con regla. Aquí nada más puede ser comparativo. Pero si lo hiciste con regla, seguramente te diste cuenta de cuántos centímetros aproximados tiene cada figura. Por ejemplo, la más grande te debió dar cerca de 14 centímetros. Y la pregunta más difícil, el inciso C, ordena los diseños del que necesita más hilo al que lleva menos. Y obviamente aquí, tenemos que empezar con el inciso B y terminar con el inciso E. ¿Y cómo quedarían las otras tres? Pues de la siguiente forma. D, A, C. Esta es la forma en que debieron quedar ordenados los 5 diseños. Si lo lograste, muchas felicidades, porque solamente 3 de cada 100 niños lo pueden hacer correctamente al primer intento. Y vamos con la consigna 2. En equipos contesten las siguientes preguntas. Número 1. Los niños de tercero formaron equipos para construir con tiras de cartulina un portarretratos, donde colocarán la fotografía del grupo. Aquí está la fotografía del grupo. Te recomiendo que no veas las caras de los niños, porque te puede provocar pesadillas en la noche. Sigo leyendo. Para ello, midieron los lados de la fotografía. Enseguida se muestra cómo lo hicieron algunos equipos. Y empezamos con el equipo 1. Aquí colocaron su regla para medir la base de esta fotografía. El equipo 2 colocó su regla de esta forma. Observa la diferencia. Este equipo colocó el principio en el número 1. ¿Tú qué crees? ¿Es correcto? ¿O es correcto como lo hizo el equipo 1, que colocó el principio de la regla en el 0 para medir el contorno? Pero el equipo 3 utilizó el principio de su regla para emparejarlo con el contorno de la fotografía. No empezó ni desde el 0 ni desde el 1. ¿Cuál de los 3 lo hizo correctamente? Pues eso es lo que sigue a continuación. Dice aquí, el equipo 1 dice que mide 8 centímetros con 7 milímetros. Pues observando al equipo 1, podemos ver que ahí donde termina la foto, se puede ver justo donde termina la medición de la regla. Aquí están los 8 centímetros y ampliamos para ver los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milímetros. Los milímetros son esos pedacitos que están marcados en tu regla, y hay 10 en cada centímetro. El equipo 2 plantea que mide 9 centímetros con 7 milímetros. Aquí está la medición del equipo 2. Vemos que la medida llega a 9 centímetros y de ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Pues se parece a lo que dice el equipo 1, aunque la diferencia está en los centímetros. Y por último, el equipo 3 argumenta que mide 8 centímetros con 2 milímetros. Esta es la medición del equipo 3, que recordarás que usó el principio de su regla para alinear. Y aquí se ve que sí llegó a 8 centímetros, pero a partir de ahí nada más hay 1 y 2 milímetros. Entonces las 3 mediciones de los equipos fue diferente. ¿Cuál de los 3 equipos tiene la razón? ¿Y por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? Piénsalo unos segundos y veremos cuál es la respuesta. Muy bien, para conocer la respuesta
tenemos que determinar cuál es la forma correcta de colocar la regla para medir cualquier objeto. Y el equipo que colocó acertadamente la regla es el equipo 1. Ya que siempre que quieras medir, deberás colocar el inicio del objeto justo donde está el 0. Siempre se debe alinear ahí para tener la medición correcta. No se puede iniciar con el 1 porque entonces ya no contaste 1 centímetro completo. Por eso se equivocó el equipo 2. Ni tampoco puedes usar el principio de tu regla para medir. Ese pedacito es porque a veces la regla se va desgastando y no conviene que se desgaste el inicio de la medición, es decir, donde está el 0. Así que la respuesta queda así. El equipo que tiene la razón es el equipo 1. ¿Por qué? Porque la medición debe iniciar en el 0. También puede quedar la respuesta porque fue el único equipo que colocó correctamente la regla. Así que tú decides qué vas a escribir en tu libro. Y el inciso B dice, ¿crees que el lado corto de la foto mide más de 6 centímetros o menos de 6 centímetros? ¿Tú qué crees? Este es el lado corto de la foto. Antes de medir, debes decidir si tú crees que eso va a medir menos de 6 centímetros o más. Y ya que tienes en mente tu respuesta o estimación, dice aquí, utiliza una regla para comprobar tu estimación. El lado corto de la fotografía mide... Y aquí es donde vas a demostrar si sabes medir correctamente un lado de la foto. Si lo haces como el equipo 1, no te puede fallar. Ponle una pausa, mide ese lado de la foto y regresas a verificar tu respuesta. Muy bien, es hora de verificar si obtuviste la medición correcta. Vamos a tomar esta misma regla. La colocamos justo donde inicia la foto y coincide con el 0 de la regla. Y observamos aquí su medida. Podrás ver que mide 5 centímetros. Y a partir de ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milímetros. Eso significa que tu medición debió ser de 5 centímetros con 7 milímetros. Si lograste esa medición, muchas felicidades, porque no cualquiera logra medir correctamente en el primer intento. Y con esto terminamos este desafío. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en próximos desafíos.